El cartel paranormal de la Mega es solo para mayores de edad. Tus miedos más profundos se hacen realidad. Desde este momento, se abren las puertas del más allá. Comienza el cartel paranormal de la Mega. El cartel paranormal de la Mega. Hola, ¿qué tal, amigo? Feliz noche, amigos, bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. 10 de la noche, 2 minutos. Y saben que este espacio lo encuentran domingo a jueves, precisamente hasta ahora, a las 10 de la noche hasta la medianoche. Un espacio donde abordamos todos esos temas de misterio, estos temas paranormales que a muchos nos encantan, a otros nos intrigan, a otros nos espantan, pero nos generan cierto morbo. Otros se despiden hasta ahora y dicen, no, hasta aquí llego yo, ya no escucho ese programa, no puedo dormir. Y es válido, ¿no? Los que se queden, pues lo tomamos con mucho respeto, con mucha seriedad este espacio. Sin mamadera de gallo, sin efectos, sin nada. Se ha hablado mucho esta semana en el cartel de una llamada extraña con unos sonidos extraños de fondo. Lo que se llamaría unas psicofonías cuando estamos hablando de las ánimas en pena. Estamos hablando de los amarres, perdón, y llamamos a un brujo y se oyeron sonidos extraños. Todo eso lo pueden revivir en nuestros programas, que siempre los encuentran en lamega.com.co. También en nuestro canal de YouTube en La Mega. Un abrazo a los que nos ven siempre en vivo, ahí conectados. Pero bueno, ahí como para contarles lo que pronto se perdieron fuerte esta semana, esa llamada, para que cada uno saque su conclusión. Lo pueden volver a ver ahí donde tenemos nuestros programas pasados. Anoche estuvimos hablando sobre las ánimas benditas del purgatorio. Estuvimos hablando de los secretos o misterios del mar mejor. Y hoy una noche que hace rato no teníamos, que es para las... Siempre tenemos historias, o trato de que siempre hayan un par de historias en la noche. Pero hoy estas 2 horas serán dedicadas a oír historias paranormales. Cuando digo oír es porque usted va a llamar a contar su historia. O yo también aquí les voy a leer historias de mis oyentes que dejan. En Twitter es muy difícil por la cantidad de caracteres, pero si lo logran hacer, pues chévere si la ponen con el numeral historias en el cartel. En Facebook, en el grupo El Cartel Paranormal. Y en el Instagram, en @elLibroDelCartel. Ahí, óigame, los felicito de verdad. Ustedes van a uno diría, ¿quién va a escribir historias debajo de una publicación en Instagram? Pues hay más de 105
historias y extensas. No escribieron cualquier payasada. Los felicito. De una vez pido disculpas la que no logre leer. Pero bueno, iniciemos de una vez, ¿no? No perdamos minutos ahí hablando pendejadas. Más bien vamos a oír historias. Bienvenidos. Ajuste sus audífonos, concéntrese muy bien. Y si algo llega a oír extraño en una llamada, extraño cuando yo esté leyendo, o algo pasa mientras usted oye historias en el lugar donde esté, nos lo reporta, por favor, a través de las redes. Las líneas están abiertas, 031-232-2124, 031-232-2124. Dice acá, esto es de Ángel DQ. Quiero contar mi historia. Lo que sucede es que desde muy pequeño he tenido sucesos paranormales a los cuales no le he podido dar una explicación razonable. Esto me sucedió hace poco. Estaba acostado y a eso de las 2 o 3 de la mañana tuve una especie de pesadilla o parálisis del sueño que llaman, y experimenté como si algo estuviera intentando ingresar en mí. Vi una especie de sombra negra que intentaba meterse en mi cuerpo. Intentaba entrar por la boca y no podía hacer nada para evitarlo. Aclaro que me veía acostado en mi cama mirando hacia un lado y experimentaba esto que estoy contando. Después de aproximadamente 1 minuto pude hacer una oración y sentí como un empujón en mi cuerpo, el cual me dejó sentado en mi cama, y muy asustado revisé mi celular para ver qué hora era y me marcaban que eran las 3 de la mañana. Más miedo me dio en ese momento, ya que por lo que he escuchado es una hora muy pesada, donde se manifiestan energías oscuras. Tuve que levantarme, tomar un vaso de agua y hacer unas oraciones para sentirme más tranquilo, y después de esto, seguir durmiendo. Cabe resaltar que después de estos sucesos, mi sueño no es normal. Me despierto seguido y casi siempre a eso de las 3 de la mañana asustado, y como comento líneas arriba, tengo que rezar para sentirme tranquilo y poder dormir. A lo mejor cada historia que leemos usted se identifica con ella, ¿no? Que usted dice, uy madre, eso que acaba de leer Tripas a mí también me ha pasado, ¿no? Qué duro eso. Mael Asre dice, en Tabio, hace muchos años mi tío tenía una casa quinta. Cuando yo iba me gustaba pasear por los alrededores y siempre veía a una chica como de 8 años. Ella era tímida, me saludaba con la mano desde lejos. Yo hacía lo mismo. Un día estaba la chica diciéndome adiós. Yo le devolví el gesto. Mi prima me dijo que ¿a quién le hacía señas? Le dije que a la niña junto a la casa. Ella miraba y me decía, ¿cuál niña? Yo volví a mirar y allí seguía. Mi prima nunca la vio. Contamos lo sucedido y mi tío dijo que la niña había desaparecido de la casa vecina. Nunca la encontraron, ni viva ni muerta. Los familiares dejaron la casa abandonada. Tal vez el espíritu está ahí buscando a su gente. Me acuerdo y me da tristeza. La Mega, buenas noches. ¿Aló? Bueno, no nos quisieron hablar ahí. Perdomo Monje Alexander. Hace unos 17 años vivía en Neiva y yo trabajaba con un amigo del barrio, ahí repartiendo los productos de Yambal en toda la ciudad. Y siempre salíamos a buscar el carro y los productos a las 4 de la madrugada. Nos tocaba atravesar un barrio y en esa época por detrás de la Universidad Surcolombiana era un camino boscoso y a pie. Empezamos a cruzar el camino cuando a lo lejos vimos cómo venía otra persona. Cuando se acercó, nos dimos cuenta que era un hombre vestido todo de negro. Se acercaba cada vez más y noté que este señor venía con la mirada perdida y su cara demasiado pálida. Cuando pasó por el lado de nosotros, sentí un frío raro. Mi amigo y yo
Seguimos caminando y no pronunciamos palabras solo hasta llegar a nuestro destino. No sé lo que fue, pero sí fue algo muy raro, gracias. Aló, la Mega. ¿Qué tripas? ¿Quién habla? Andrés. Andrés, bienvenido al Cartel Paranormal. Andrés, oímos su historia esta noche. ¿Cuál es? No, pues mira que eso fue hace como unos 10 años. Sí. Que pues estábamos en la casa. Yo vivo aquí en Cartago, ¿cierto? En el Valle. Sí. Entonces estábamos en la casa y pues en ese tiempo yo dormía con mi hermano en una misma cama. En ese momento yo me encontraba durmiendo con él y mi mamá dormía al lado de nosotros en otra cama. Cuando de un momento a otro pues estábamos hablando normal y todo estaba normal, como a las 11 de la noche estaban las luces apagadas y de un momento a otro pues nosotros hablábamos pero no nos veíamos. Entonces yo comencé a escuchar una risa. Yo hasta pensaba que era mi mamá supuestamente. En ese momento yo siento que me aruñan la cara, pero duro, o sea, yo sentí como si me hubieran rasgado un pedazo de carne en la cara. Entonces ya la risa comenzó a sonar más duro, se reía durísimo, guajaja, pero durísimo. Entonces yo le dije a mi hermano, hey, marica, en la juega, tal, y mi hermano brinca de la cama a lo que prende las luces, pues mi mamá no estaba riéndose, sino que estaba llorando, o sea, ella estaba llorando. Sí. Entonces claro, yo me paré, me miré la cara porque yo pensé que pues tenía sangre o algo así. Cuando me miro al espejo, no, normal, o sea, tenía una marca como si me hubieran aruñado, pero normal. Y mi mamá no reaccionaba, y mi hermano y yo la comenzamos a tocar, hey, ma, tal, es lo otro. Cuando un momento otra ya como que despertó, y nos traje, ¿qué le pasó? Porque está llorando. Y mi mamá decía, no, yo no estoy llorando, ¿qué pasó? Nosotros, pero es que usted empezó a reírse, no, es que yo no me estaba riendo. Entonces, pues la verdad, pues eso fue lo que me pasó, pero yo en ese tiempo yo no creía mucho en esas cosas, pero desde que me pasó eso, pues yo ya creo mucho en todo eso, todo lo que me ha pasado y aparte de eso he vivido muchas cosas que me han pasado en la vida. Pues amigo, gracias por compartir esa historia en esta noche en el Cartel Paranormal. Noche de historias. Usted con sus audífonos ahí de pronto ya acostado, cierre los ojos y déjese llevar por la magia de la radio. Lo bueno de esto es que cada uno se imagina la historia de manera diferente, ¿no? Se imagina la madre del hombre diferente, la habitación diferente, cada uno hace su propio dibujo, ¿no? Eso es lo bonito de esto. Como la siguiente historia que les voy a contar. Yacas, 1990 dice: para el año 2016 estuve hospitalizado por un accidente. Estaba descansando cuando en la cama se empezó a subir. Se empezó a subir la cama, una cama eléctrica de hospital. Eso me despertó. Pensé que era una falla de la cama. Y cuando trataba de arreglarla, la mesa de la comida que estaba delante de la cama, y es una mesa alta metálica, pesada, y además de las ruedas, fue tumbada con mucha fuerza hasta la mitad del cuarto. Llegaron las enfermeras corriendo. Y pues en ese momento miré mi celular y eran las 3 de la madrugada en punto. ¿Se imagina usted en un hospital? Que esa cama se empieza a reclinar y después ver esa mesa donde uno le ponen la comida cuando está hospitalizado, que la tiren al piso. Un abrazo a los que nos oyen desde hospitales hasta ahora. Yayita dice, más o menos hace 4 años que falleció mi tía. Volviendo del entierro, la vi parada en medio de la sala, justo en el lugar donde estuvo el día anterior y parte de ese día el ataúd. Desde ese día, cada noche hasta un año, ella se sentaba al lado mío a verme dormir. Pero desde hace un año para acá no la he visto, no la he vuelto a sentir. Cosa que sucedió también cuando falleció con uno de mis tíos y hasta hace 2 meses estuvo sentándose en mi cama a observarme. Cuando escriban sus historias les recomiendo leerla nuevamente antes de publicarla para que le revisen ahí cómo la escriben y todo, porque a veces se enredan y entonces aquí no enredamos. ¿Aló, la Mega? Buenas noches, tripas. ¿Quién habla? Habla Omar. Omar, bienvenido. ¿Y qué historia quiere contarnos? Pues tripas, el día sábado murió un familiar de nosotros, pues
En realidad era alguien muy allegado que en la casa vivió más de 40 años con mi familia, entonces prácticamente vivió con mi mamá y mi hermano, y pues ese día, el sábado, yo llegué como a las 8 de la noche y ella estaba viva, la alcanzamos a ver viva, ella tenía 83 años. La alcanzamos a ver viva y nos vinimos normalmente con mi esposa para el apartamento y como a las 9 de la noche ella falleció. Entonces fuimos a verla, todavía estaba parte de su cuerpo caliente, pues ahí perdí yo el miedo, pues era una persona muy allegada y la tocamos y todas las circunstancias. Pasó el día normal, ese día pues quedó ahí como hasta las 4 de la mañana que fue la morgue a recogerla. Y al otro día estábamos ahí esperando porque ya se la habían llevado y yo estaba en el computador y estaba escribiendo, pues estaba relatándole a las personas más cercanas que ella había fallecido. Vi pasar una sombra por el pasillo. Sí. Me hice normalmente como el desapercibido. Después otra vez la vi pasar. Me paré y al lado de un altar que nosotros tenemos sentí toda mi mano, o sea, como si se durmiera y separara todos los vellitos de la mano que uno tiene. Sí. Entonces, todo lo sentí así. Entonces yo sentía la presencia ahí. No sabía si era ella, pues prácticamente había fallecido el día anterior, pero no sabía si era ella. Ya mi esposa sintió lo mismo, también estaba un primo, sintió lo mismo, y nos dio mucho miedo, pues en sí sabía de que algo estaba en la casa en ese momento. Y después de eso, en el patio de la casa nos tumbaron una tabla, y pues eso fue muy sorprendente para nosotros, y esa es mi historia. Amigo, gracias por compartirla, siempre bienvenido. Dice acá en Facebook, hace como 3 años, dice Aira Juliana, una amiga mía murió, ella me visitaba, pero un día me dijo que no la volviera mejor, a pensar, porque la estaban llevando para el lado del demonio y si la invocaba podría hacerme daño. Pero la curiosidad me mató y la pensé durante todo ese día. Y por la noche sentí una voz súper endemoniada. Me levantaron de la cama y me tiraron contra la pared. Estuve durante 1 mes sin hablar. Pues gracias a esa impresión, y me acuerdo y me da una sensación extraña. Dice Dani Puentes, mientras duermo en mis sueños se me aparece algo que yo digo que es el diablo, porque es algo que intenta hacer o hacerme daño, y siempre se me presenta de diferentes formas. Al principio se me presentaba como una sombra. Ahora, último, como mi hermana menor, dice acá, y esta fue la que más me aterró porque esta vez sí habló esta presencia. Y en el sueño le decía a un tío mío que me hiciera daño. Cuando trabajo de noche, dice Adrián Galindo, se oye en los árboles un sonido muy fuerte, es como un aleteo de un pájaro muy grande. Lo más raro es que cuando voy para otro lado, también lo escucho. A mi corta edad he tenido muchos sucesos, dice David Marulanda. Por ejemplo, a mi papá le hicieron brujería. Él fue y se hizo sacar eso, pero yo al ser el menor me cayó a mí. Desde ese momento no me dejan de atormentar. Después de unos años pasé por un cementerio y me larvié de una persona que se hizo llamar como César. Luego unos meses me sacaron eso. Aló, la Mega. Aló, la Mega, Tripa, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? ¿Con Daniel? Sí. ¿Con Jesús? Jesús, gracias por llamarnos. Jesús, ¿qué historia quiere compartir? Sí, quiero compartir una historia que me sucedió en el año de 1970, aquí en el bello pueblo de Chinácota, la casita bonita del norte de Santander. Estando yo pues haciendo una labor de celaduría en una noche normal, trajeron a una joven que se accidentó en una vía cercana aquí a la población y murió. Sí. La dejaron puesta en una camilla tapada con una sábana en la entrada de la morgue del hospital. Y esperaban pues los familiares, el médico, para que
hicieran el respectivo examen de necropsia. Y fue así pues que entonces el médico llegó y les dijo a los familiares que se fueran tranquilos para la casa, que él hacía la necropsia, pero que eso no lo podían ver ellos, y pues se fueron todos para la casa y yo me quedé ahí, pues viendo cómo el médico, el galeno, pues hacía su labor. Al cabo de más o menos hora y media, el galeno pues salió de la morgue y el cuerpo de la joven quedó allí en la camilla tapado con la sábana. Pues yo me retiré del lugar también y me fui a hacer pues observación del resto de el hospital, celando, y como a los 10 minutos llegó una paciente con los dolores de parto. Entonces me pidió el favor de que le prestara el baño. Pues yo con mucho gusto la conduje allá donde estaba el baño, que quedaba cerca a la morgue. Sí. Lo fuimos hasta allá, llegamos a la morgue y la señora entró al baño, la que estaba embarazada. Cuando yo volteé a mirar para donde estaba la joven fallecida, vi que estaba pues sin la sábana. La sábana estaba puesta en el suelo y pues yo pues puedo dar testimonio de que nadie entró allá. Ujú. Y ella había quedado totalmente tapada y sus brazos estaban puestos sobre su cuerpo. Eso pues me trajo a mí bastante curiosidad y cierto temor o miedo, y pues no dije nada, y hasta ahorita te cuento mi historia. ¿Sí? Y agradezco que lo haya hecho. Usted fue el que vivió la experiencia y, como usted dice, su testimonio, y aquí se le cree, y cada uno es dueño de la verdad después de que vivió una situación de estas, ¿no? Así mucha gente lo juzgue de loco, de mentiroso. Oímos historias. Si usted quiere llamar, marque desde su celular 031-232-2124. 031-232-2124 o 031-288-4218. 031-288-4218. Sebas26 Chaila 1S dice en redes: esta historia me pasó a mí hace 3 años. En la ciudad de Bogotá, en Ciudad Bolívar, Lucero Alto. Un día normal en el asadero que yo administraba, de un día para otro se empezaron a mover las cosas de la cocina. Yo empecé a sentir presencias muy fuertes. Mis compañeros también. La jefe de la cocina, la auxiliar y las meseras, todos. Cuando de un día para otro la jefe de cocina se desmayó y convulsionó 3 veces seguidas. Y al rato reaccionó. Y en el momento que se está despertando mira hacia las escaleras del segundo piso y ve una luz blanca. Yo giro. Y sí, era una mujer de cabello largo y negro. Y se balanceaba así como hacia nosotros. Y a la vez la jefe de cocina nuevamente se desmayó. Al instante despertó, pero no era ella. Y me doy cuenta por su mirada y su voz que me hablaba. Y me dice cosas que yo no le he contado a nadie. Y a la vez me cuenta su historia, qué le pasó y qué le hicieron y quién lo hizo. Sebas26, ¿no? Una historia como de posesión. He visto también que tratan de publicar preguntas para el libro del cartel. Recuerden no publicarlas ahí en los comentarios. La pregunta la publican en su cuenta, en su perfil. Escríbala en una hoja si quiere, le toma una foto y la publica. Y en la descripción pone numeral el libro del cartel. Obviamente tiene que tener la cuenta abierta porque si la tiene cerrada no podemos ver su pregunta. Eddie Cat dice: hace 5 años aproximadamente mi madre falleció. Eso de que las almas recogen sus pasos es verdad. Y sobre todo cuando éstas tienen que dar un último adiós. Un sábado en la noche, después de 5 días del entierro de mi madre, me encontraba solo en casa. Y de eso que sentí un aroma muy particular en mi cuarto. No vi nada, pero escuché la voz de mi mamá que alcanzó a decirme: hijo, adiós.
Volteo y alcancé a ver una silueta que bajaba por la escalera. Quedé frío al volverla a ver. Salí a perseguirla, pero cuando bajé, no había nada. Desde pequeña me han sucedido cosas, dice Lilith 2486. Dice mi mamá que un duende quería llevarnos a mi hermana y a mí cuando éramos bebés. Llegué a escuchar a la Llorona por una cañada. Fue horrible ese llanto. Ver moverse cosas sin que nadie las toque. Sombras que hemos visto en la casa y voces. Un poco paranormal todo. ¿Aló, la Mega? ¿Aló? ¿Aló, Daniel? Sí, ¿quién habla? José. José, bienvenido al Cartel Paranormal. Oímos su historia, José. Bueno, pues no, pues yo mías tengo bastantes, pero esta noche quiero contar una que le pasó a un primo de mi mamá hace muchos años. Ellos vivían aquí cerca de un pueblo de Bogotá, un pueblo que se llama Une, Dinamarca. Sí. Y a un primo de ella le mataron un hermano. Allá es mucho por los gallos y todo eso, gallos de pelea y todo eso. Y ahí lo mataron por una deuda que tenía. Entonces el hermano empezó a soñar con él. Y él le decía que necesitaba hablar con él, que fuera al cementerio y así soñar todas las noches. Hasta que una vez él se fue hasta donde el cura del pueblo. Le dijo que estaba soñando con el hermano, que se le presentaba, que quería hablar con él, que hacía, que le daba la hora y que él no sabía qué hacer, que le daba miedo. Ese cura le dio la bendición y le dijo que fuera con la fe en Dios, confiar en Dios y que fuera a ver qué era lo que quería. Y él se fue para el cementerio, él se fue a las 2 de la mañana y llegó allá. Por lo general en un pueblo, por los cementerios no lo cierran ni nada. Y él llegó allá y él se paró enfrente de la tumba y le dijo que ahí estaba, que necesitaba. Cuando él sintió fue una mano en el hombro y era él, tal y como lo habían enterrado. Y le dijo que se fuera del pueblo, que a él lo iban a matar, así como lo habían matado a él. Y se fue, se desapareció y así fue. A los 2 días siguientes él arregló unas cosas del pueblo y se fue. Se fue porque, sí, fue cierto, lo estaban buscando también para matar. Un sueño como premonitorio, fue como no un sueño, fue como una manifestación y de por sí como si fuera un ángel, entonces, pues, como algo así, que le salvó como tal la vida. Bueno, nuestro amigo, gracias, a pesar de un poquito de la interferencia. Estamos viendo historias, leyendo historias paranormales. Toda la noche dedicado a oír las historias de nuestros amigos oyentes. A partir de esta semana, o sea, de la que viene, siempre dedicaré un día al azar de la semana para que las 2 horas sean de historias de nuestros amigos oyentes. Siempre sucederá eso en el cartel, una vez a la semana. Esteban Cruz nos trae una historia esta noche. ¿Qué historia nos podrá contar Esteban? Bienvenido, Esteban. Y seguramente va a ser derramar sangre a través de nuestros oídos. No sé qué da más miedo a veces en la vida, si los extraterrestres, la posibilidad de que haya seres de otros mundos ahí al lado nuestro, o los espectros, los fantasmas, los espíritus, la posibilidad de que esas sombras que nos atormentan en la noche, o que esas extrañas figuras que de pronto aparecen en fotografías o aparecen en videos alrededor del mundo existan. Realmente a mí eso no me da miedo, ni los alienígenas, ni los humanoides, ni los espectros. Nunca los he visto, quisiera verlos, porque les podría preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿de qué planeta vienen? ¿Cómo es la vida en el más allá? Tal vez eso nos respondería a las grandes preguntas de la humanidad y nos dejaría un poco tranquilos, o tal vez intranquilos. Yo realmente le tengo miedo a otras cosas, le tengo miedo a alguien como usted y como yo, a otro ser humano. Los seres humanos hemos sido crueles, hemos sido viles, hemos sido unos monstruos en la historia del mundo. Y hoy les voy a contar la historia de uno de esos que decapita,
que hace cosas horrendas como las vivisecciones, por ejemplo, coger a alguien cuando está vivo y rajarlo todo para ver cómo funcionan sus órganos y ver su corazón. Pues bien, vamos a hablar de uno que nunca he hablado aquí en el Cartel de la Mega y que me parece completamente aterrador. Su nombre, Yang Xin-yai. Así que prepárense y a partir de este momento abrimos la puerta de los terrores, la puerta del horror, el archivo sangriento del crimen, de uno de los peores criminales y asesinos en serie de la historia. Bien, Yang nació en 1968. En Sumadian, Henan, China. Ahí él vivía con 4 hermanos afuera, ahí del campo, en un tugurio. Ahí eran pobres, les tocaba tomar solo caldo. Y Yang era raro. Los hermanos lo veían como un ser extraño. Nunca hablaba. Es como esa persona introvertida, callada, plegada sobre sí misma, que no le importan los demás. Ese familiar, ese tío, ese primo, ese hermano que ustedes tienen, que no se sabe qué está pensando porque siempre vive entre el silencio, como si viviera encerrado en una cueva de ausencia y soledad. Aún así, Yang era muy bueno, era muy buen estudiante y en 1985, extrañamente, a pesar de que era muy buen estudiante, se salió del colegio y se largó. Tenía solo 17 años, imagínense un muchacho de 17 años en China, su cielo es su techo, las estrellas son las decoraciones de su casa, vive de campo en campo, vive de finca en finca, trabaja, roba, incluso llega a atracar para vivir. No es un adicto, pero es una persona extraña. Y ahí también aprende entonces a ser obrero de construcción, sabe pañetar, empieza a pegar baldosa, sabe echar planchas, se convierte en un maestro de obra y ahí trabaja, deja de andar de vago y se vuelve un obrero de construcción. En China hacen edificios gigantes y Yang los construye. Un día él llega tarde y su jefe lo maltrata, lo insulta. Él se pone un poco furioso y dice que se queden con su trabajo y coge su bicicleta verde, la bicicleta que él más quería, y sale a la calle. Y eso en ese momento cambió su vida. Es 1999 y camina por un parque lleno de árboles que hay al lado de la construcción. Vi una niña de 6 años con sus papás. La niña sale corriendo adelante, como cuando los niños escapan, y él, sin darse cuenta, se sube en la cicla y la atropella. La llanta le pasa por encima de la cara a la niña. La niña se cae al piso, se clava las piedras en los cachetes, le sale sangre. El papá se puso furioso y lo lanzó a Yang contra el piso. Él se levantó y lo único que hizo fue quedarse callado. Caminó 3 pasos. La niña seguía llorando. El señor lo insultaba. La niña gritaba, berreaba. Él cogió inexplicablemente, nadie sabe por qué, su martillo de construcción y se lo incrustó en la cara a la niña. No le limpió las lágrimas, no la levantó, no la limpió. Lo que hizo fue destrozarle el cráneo. Los ojos se fueron para los lados, el cerebro estalló. Era solo una infante y entonces toda su cabeza se quebró en pedacitos y el cuerpo quedó mezclado con una masa sanguinolienta como si flotara en una gelatina de vísceras y sebo. Y entonces el papá se puso furioso, y esto es real, pueden buscarlo en internet, y Yang le respondió con otro martillo, otro martillazo le rompió el cráneo también, y después, que estaba muerto, lo terminó de rematar. Como era un bosque, nadie se dio cuenta, le jaló el cabello a la mujer, que era una mujer muy joven, que veía los cadáveres de su esposo y de su hija, y la metió dentro de un bosque de bambú, donde la violó durante 6 horas, y al final la cogió a martillazos y le reventó la cara. La mujer sobrevivió completamente desfigurada, y gracias a ella es que más adelante lo pudieron capturar. Pero lo peor pasó el 6 de diciembre del 2002, en Liangshan. En una sola noche mató a 4 personas de una misma familia. Las víctimas eran la familia Shang Wei. El papá, Liu, tenía solo 30 años. Ahí vivía con su mamá, con su papá, con su esposa y su hija. Él entró por una ventana y los mató. No se sabe bien cómo los mató. No está claro, pero sí podemos leer rápidamente lo que encontró la policía. Encontraron una niña muerta, con un hoyo en la cabeza y el rostro lleno de sangre. Los vestidos de la niña habían sido desgarrados
y parecía que el asesino la había querido colgar del techo como si fuera un adorno. Los demás cuerpos estaban sentados en la mesa, los dejó ahí y tenían el rostro ensangrentado. La esposa, una de las víctimas, sollozaba, estaba todavía viva, agonizaba. La llevaron al hospital y allí murió 10 días después. Era un monstruo, Yang Xinhuai. Lo llamaban a sí mismo, en chino, el monstruo asesino. Al final fue capturado el 3 de noviembre del año 2013. Confesó matar a 65 personas, 65 hombres, mujeres, niños y ancianos, a los cuales empaló, descuartizó y abrió incluso con vida. También hizo 23 violaciones y generalmente a estas mujeres las dejaba deformes en la calle. Fue sentenciado a muerte y lo mataron el 14 de febrero del año 2004 con un disparo de fusil en la cabeza. Todo un monstruo que da miedo. Mi nombre es Esteban Cruz Niño. Me pueden buscar ahí en redes sociales como @cruzescribiente. ¿Quieren ver mis fotos, mis imágenes? Búsquenme como @cruzescribiente. Los espero el próximo domingo a las 9 de la noche con Daniel Tres Palacios. Él va a estar un momento ahí contando la historia de los muñecos del Cartel de la Mega en mi programa Más Allá, que es en el canal Claro, en el canal 107. Lo pueden buscar ahí, programa paranormal y de misterio en Colombia de televisión. Se llama Más Allá, canal 107 de Claro. Y vayan a la Feria del Libro, aprovechen. Si les gustan esas historias aterradoras, están en mis libros. Los monstruos en Colombia sí existen. Y vampiros, caníbales y payasos asesinos. Están al lado del libro de Daniel Tres Palacios. Quiero entrevistar al diablo. Usted pregunta, ¿quiere un libro de Esteban Cruz Niño en la Feria del Libro? En la Panamericana o en Penguin Round Mondadori. Y ahí les entregan los libros. Como les digo, muchas gracias por dejarme acompañarlos esta noche y muchas gracias a Daniel Tres Palacios por abrirme este espacio en el Cartel de la Mega. Líneas en Bogotá, 288-4218, 287-9731, 232-2124. Desde tu celular y el resto del país, numeral 99 o numeral 6342. Este es el Cartel Paranormal de la Mega. Scott, Mark, and Lisa Ann's friend, my friend. February 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband of Jackie Emily, father Michael, our friend. In 1987, Henrietta Graham, mother Lion, Emerald, Sally, my friend. March 17, 1988, Edward McGellis, brother of William, Jim, May, and Peggy, father Shirley, Allie, and Geraldine. April 1988, Ruth Marnani, wife and proper friend of Bob and me. October 1988, Morgan Shoemake, father Barbara, husband of Elsie, Barbara's dad. August 22nd, 1985, Irene McGellis de Tulio. Sister Millie, Margaret, Dan, Tony, Ida, Dominic, Nash, Scott, Olivia, and Joe. Wife of William, mother Mary, Mary, Liz, and Bill, and me. July 4th, 1987, Peter Gunn, son of Robert, Stephen King, brother Bob, Karen, Cindy, and Mary, husband of Lisa, father Shady, Bunker, Rick, and Lucy, my brother-in-law. November 1988, John Byrne. Aquí estamos en el Cartel Paranormal. Avanzamos en esta noche, 10 de la noche, 39 minutos. Restan 21 minutos para las 11 de la noche, una noche que hemos dedicado a las historias de nuestros amigos oyentes. También da las gracias a Esteban Cruz, que
aportó una historia bastante sangrienta, como Raro, el loco de Esteban. Y usted puede seguir aportando su historia si quiere hacerlo en Twitter con el numeral de esta noche, Historias en el Cartel. Si quiere hacerlo en Instagram, en @el-libro-del-cartel, o si prefiere hacerlo en Facebook, en el grupo que tenemos que se llama El Cartel Paranormal. Continuamos oyendo historias. La Mega, buenas noches. Aló, buenas noches. ¿Quién habla? Juan Sanabria, ¿cómo está, tripas? Bien, gracias, Juan. ¿Cómo le da a usted? Bien, acabando de llegar a la casa. Me alegra, Juan. ¿Qué historia quiere contarle a los amigos del Cartel de la Mega? Bueno, pues digamos que me han pasado cosas paranormales, pero lo que siempre recordaré sucedió hace unos 15 años, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo en ese momento tenía 13 años y mi casa se encontraba en construcción, en remodelación. Entonces solo estaba habilitado el primer piso y una habitación en el tercer piso. Yo en esa habitación dormía con mi hermana mayor, y mis papás dormían en el primer piso. Entonces esa noche yo me acosté y tenía mucha sed, pero como el segundo piso estaba sin luces, sin bombillos ni nada, a mí me daba mucho miedo bajar solo. Y cuando bajaba corriendo, ya era muy de noche, entonces no quise bajar. Entonces mis papás estaban hablando con la luz apagada, ya se iban a dormir, cuando ellos sienten que entra una sombra de mi tamaño al cuarto. Sí. Y con mi voz, llorando, les dice: mamá, papá, tengo sed. Entonces la sombra se desvaneció, o sea, no la vieron. Entonces ellos pensaron que yo estaba en el baño o algo, y mi mamá subió rápido a buscarme, porque ella sentía como si, o sea, ella sintió miedo. Y cuando subió, yo estaba en mi cuarto, estaba durmiendo con mi hermana. Digamos que desde ese momento como que ya a lo paranormal le creo, porque pues es imposible que yo hubiera bajado. Muy bien, gracias a nuestro amigo que dice que ha tenido varias experiencias paranormales y quiso contar una. Esta es mi historia de terror, así lo titula Fabián Ricardo 1990. En mi casa una vez, un día como hoy, estaba solo. Comencé a escuchar ruidos extraños. Fue en el primer piso. Decidí bajar. No había nada. Lo más aterrador fue que me llamaron por mi nombre. Era una voz demoníaca. Me asusté bastante. Y hoy en día siguen pasando cosas extrañas en mi casa. A mi hermana también la asustaron. Ella estaba en el baño. Miró su reflejo en el espejo. Y cuando vio el reflejo, se quedó inmóvil. Después el reflejo de mi hermana se movió. Y ella luego salió corriendo. Muchos misterios, ¿no? Detrás de los espejos, dicen. Rembert Pérez Mercado dice: Dani, hace como 10 años salí a un almacén donde venden ropa para metaleros. Llegando a mi casa, eso como a las 10 de la noche, me fui a dormir. Y me dijo un primo que dormía en otra cama que vio una bruja. Y lo mismo le sucedió al hijo de la empleada. Saludos. A mí me pasan cosas constantemente, dice Marcela Muñoz. Cuando pequeña una noche sentí que me molestaban la cabeza. Cuando me desperté tenía el pelo lleno de trenzas y como amarrado también a las barandas de la cama. Amanecí llena de moretones. Desde ahí siempre me esconden cosas y luego aparecen en la mitad del patio. Ahora último trabajo en un hospital. Tipo 3 de la mañana en un piso que está totalmente abandonado, vi a un niño. Cabe recalcar que la clínica no tiene pediatra. Se escuchan pasitos como si corrieran. Y cada que un paciente dice que ve al niño, al poco tiempo muere él o el paciente de enseguida. Saludos, tripas. Bueno, este programa como trae repetición, después de la medianoche, pues estas historias que estamos leyendo las oyen ustedes entre las 2 y las 4 de la madrugada, ¿no? Para los que tanto creen que las 3 de la mañana es como la hora para los demonios o de los espíritus, pues pueden oír la repetición, oír historias paranormales hoy en la madrugada entre las 2 y las 4. ¿Aló, la Mega? ¿Aló, la Mega? Buenas noches, ¿quién habla? Hola, hablas con Carolina. Carolina, bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Bueno, mira, yo cuando tenía más o menos como
estaba pequeña, como unos 13 o 12 años, yo vivía en Monpós. No sé si lo has escuchado. Sí, claro, y ahí hay muchos Tres Palacios. Sí. Sí, en Monpós. Bueno, era una casa, yo vivía en ese tiempo, vivía con mi mamá, estaba ahí. Y yo una tarde yo me puse a hacer aseo y esa casa es una casa muy grande y en el momento yo fui en el patio, había una alberca y de pronto yo papero y cuando, o sea, yo estoy así lavándolo y lo voy a exprimir, cuando créeme que yo sentí que atrás el palo del trapero me lo jalaron así como en seco. Cuando yo volteo, o sea, no había nadie, yo estaba sola. Yo me asusté muchísimo, yo salí corriendo a la sala donde estaba mi mamá, yo temblaba. Y además, en esa casa, mi mamá, ella siempre veía como en el patio, en la noche, ella veía a veces, la vio como 2 veces, una luz que era, ella decía que era como una luz blanca así y no pegaba ningún reflejo de ninguna parte. Sí. Entonces, ella me contó una vez que ella la vio y ella persona que en el momento ellos cuando fueron a llegar hasta a donde estaba, la luz se desapareció. Esa era la historia que tenía. Noche de historias en el Cartel Paranormal. Dice Alfredi Martínez: en mi puesto de trabajo, como todo guarda, uno se echa su pestañada. Pero a veces me da la parálisis del sueño. Suena chistoso, pero en el sueño trato de despertarme y no puedo. Me da miedo en el sueño que llegue el supervisor o se metan los ladrones y me encuentren así y yo sin poder hacer nada para moverme. No veo nada, solo siento que estoy paralizado y no me puedo mover. Luego, contando 2 o pocos minutos, me despierto y todo se ve normal y tranquilo. Saludos, tripas. Saludos a usted y gracias por hacer parte del grupo de Facebook El Cartel Paranormal. Dice Fernando: en México se me apareció una niña sin rostro en la línea 6 del metro. Era una noche que regresaba de la escuela después de unas prácticas de cine. Me metí a la estación, abordé el tren, a las 11 de la noche. Hay muy poca gente. Yo la verdad no iba concentrado en el camino. Cabe mencionar que conocía un poco de las historias que se cuentan, pero con tanto cansancio no le di importancia. Pero en algún momento el tren falló. Cosa habitual, y se detuvo por un segundo. Se abrieron las puertas para que saliéramos, ya que, pues, seguramente tendríamos que esperar otro servicio que viniera por nosotros. Todos salimos rápido, y cuando ya estaba afuera noté que olvidaba mi buzo, mi saco. Sonaba la alarma de que ya pronto se cerrarían de nuevo las puertas. Corrí para ir por mi pertenencia. Cuando tomé mi saco, al lado escuché un respiro. Volteé y al fondo estaba una silueta de una niña que parecía no tener cara. Me asusté tanto que salí volado. Todo fue tan rápido, pero esa noche no pude dormir pensando en ella. Fue una pesadilla despierto. Gracias, Fernando, desde México también aterriza su historia aquí en Colombia y la leemos. Tripas, un amigo hace poco soñó con la niña Omaira. Omaira, los que de pronto no recuerdan, nos vamos al año 85, ¿no? La tragedia de Armero, donde Omaira Sánchez pues fue una de las víctimas que cobró aquella avalancha del Nado del Ruiz, pero tal vez el amarillismo de los medios de ese entonces y todo hicieron que Omaira fuera como una de las víctimas más reconocidas, ¿no? Al estar ahí unos días agonizando mientras el lodo la tapaba,
y ella se despedía de todos, ¿no? Y hoy en día, si ustedes van a Armero, al antiguo Armero, porque está el nuevo Guayabal ahí a unos 20 minutos, se encuentran con la tumba de Omaira, que ya es más como un santuario, ¿no? Ya está lleno de personas pidiéndole milagros, otros dándole ya las gracias, muñequitos. Pero para hacerles ahí un pequeño contexto, entonces ella dice, John, mi amigo soñó con Omaira. Soñaba que hablaba, pero junto a ella había una silueta blanca. Y mi amigo empezó a detallar la silueta que estaba al lado de Omaira. Sintió miedo y se despertó. Y al ver hacia los pies de la cama estaba ella, junto con la sombra. Y Omaira le dijo, no tengas miedo. Se fue desvaneciendo en el ambiente. Saludos desde Ibagué. Ibagué muy cerca, obviamente, a la tragedia de Armero. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Luis. ¿Qué hubo, Luis? Bienvenido al cartel. ¿Y qué historia quiere compartir? Caballero, mire, yo trabajo acá en Ciudad Verde, en un conjunto, no voy a decir el nombre del conjunto, pero trabajo en un conjunto. Buenas noches. No solo a mí, sino a mi compañero, hay cierto lugar en el conjunto donde nosotros, no solamente yo, vemos dos compañeros más en una torre que nos apagan el radio, nos empujan. Incluso anoche cachetearon a un compañero y el compañero no siguió pasando por esa torre. ¿Sí? Entonces, esas son cosas que nos asustan. Usted, en este conjunto que usted dice, donde no solamente a ustedes sino a sus compañeros los asustan, ¿tienen cámaras de seguridad? Sí, señor. ¿Han visto algo en las cámaras? No, fíjate que eso fue en el pasillo de la torre, y en los pasillos tenemos cámaras. Sí. Y en las cámaras no se ve nada. Pero, por ejemplo, usted comenta lo de una cachetada, me imagino que se refiere a que a su amigo lo golpearon. Sí, claro. Se ve en la cámara, usted dice que no se ve nada, pues, pero se ve el golpe, se ve el impacto, se ve pronto, pues porque un cachetadón, como usted lo menciona, pues se vería la mejilla, tal vez, que se hunde sola, ¿no? O sea, como si alguien le pegara a uno. ¿Ustedes han detectado eso? Sí, claro, mire, incluso que él la llevó acá con la marca de así de los dedos aquí en el cachete. ¿Y hace cuánto sucede esta actividad paranormal en ese conjunto? Mire, vea, lo que pasa es que aquí, en esa torre que yo te menciono, ahí hubo una señora que murió por un accidente de tránsito, la mató una moto. ¿Solo es en esa torre, puntualmente? Solo en esa torre. Ok. ¿Y en el piso donde vivía la señora? Es correcto. Ok. Entonces ustedes relacionan la muerte de la señora con el fantasma. Debe ser porque de que la señora tuvo el siniestro, ha pasado eso. O sea, desde que ella se accidentó empezó a suceder eso. Es correcto. ¿Ustedes de pronto han tenido la confianza de hablar con personas del mismo piso o inclusive personas que ahora vivan en ese apartamento sobre lo que sucede? Incluso una vez intentamos hablar con la nieta de ella, que es muy acercada acá a nosotros, pero sí. no se refiere al tema, sino que mejor prefiere evadir el tema. Y alguien del mismo piso, por ejemplo, pues bueno, es que yo me la paso ahí chismoseando con mis celas, pero de pronto sí, hay gente muy reservada, pero de alguien que vive en el mismo piso, ustedes nunca le han comentado, oiga, se asustan, porque además, supongamos que es cierto lo que ustedes dicen que es válido, relacionar el fantasma del pasillo con una persona que fallece y ha vivido allí, pero si asustan en el pasillo, creería yo que deberían asustar en los apartamentos de al lado. O inclusive en el edificio, pues dicen los expertos, porque yo nunca he visto un fantasma como para preguntarle, venga hermano, ¿usted por dónde asusta? Pero, porque si está en el piso de ella, pues podría estar en los demás apartamentos, podría estar en todo el edificio, en el sótano, o de pronto, o dirían otros, no, solamente estaría como en el trayecto por el que ella pasaba todo el tiempo, ¿no? Que vendría siendo el pasillo, si tenía carro donde parquea, pero bueno, no, pues ahí digamos yo siempre le he dicho a la gente, obviamente el cartel, yo sería feliz yendo a estos lugares a hacer mi programa en vivo. Sé que es imposible hacer programa en un edificio residencial, al menos que todos los que viven en el edificio dieran el permiso. Eso no pasa. Eso no pasa porque ustedes se imaginan la gente, ay no, van a traer a sus satánicos, ay no, desde que trajeron ese programa, mejor dicho, se alborotó esto.
Entonces eso es imposible realmente hacerlo. Muchos vigilantes me dicen, tripas, aquí en el sótano de mi edificio asustan. No solamente necesita un permiso un administrador, ¿no? Realmente los dueños del edificio son los propietarios. Entonces, por uno que diga no, y se imaginan, sería como, al menos que ya todos los propietarios contaran historias y todo el mundo fuera a vender el apartamento y dijeran, no, aquí hay que traer gente que nos solucione esto. Pero lo que él dice es un pasillo únicamente y bueno, y un abrazo para mis amigos vigilantes que son muy, muy machos, muchos con el tema, que ya empiezan a convivir con eso, con el tema de los fantasmas, ¿no? Que muchos, y les creo, son atormentados por ellos. ¿Y será, qué cree usted? ¿Será que realmente si una persona muere, pero yo siempre me hago también al otro lado la balanza, ¿no? ¿Se imaginan que cada persona que muriera en un accidente de tránsito asustaran en la casa, en el apartamento, o en el pasillo de él? Asustarían en todos los edificios de Bogotá y de Colombia y del mundo. Porque creo yo que lo más normal es que alguien que de pronto viva en un edificio, pues, muera de manera violenta en algún momento, ¿no? O de un accidente. No todos morimos, pues, de manera linda, como, ay, no, en la cama y despidiéndonos de seres queridos, no. Estoy seguro que en el edificio que usted vive, que me está oyendo esta noche, alguien ha muerto de manera violenta. O de un accidente de tránsito, como, o asesinado, o inclusive se ha suicidado en ese edificio que usted vive. Pero a lo mejor no asustan. A lo mejor usted vive en una casa donde murió alguien y no tiene ni idea. Porque aquí la ley no dice que usted debe contar el historial del apartamento en cuanto a muertes. De pronto usted está durmiendo en la misma habitación donde alguien falleció, donde alguien se colgó. Usted no lo sabe y a lo mejor no lo asustan. Pero es la pregunta que yo hago siempre. ¿A qué horas? ¿En dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué y cómo se aparecen los fantasmas? A mi amigo vigilante le pasa y a lo mejor a usted no le sucede nada. Es Noche de Historias. Estás oyendo El Cartel Paranormal de la Mega. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Archangel, dark angel, lend me thy light. Through death's veil till we have heaven in sight. Once de la noche, 2 minutos. Bienvenidos a la última hora del Cartel de la Mega para este 25 de abril.
La otra semana, la semana está extraña con el martes festivo, ¿no? 1 de mayo, Día del Trabajo. Pero cartel tendremos normal, como si no hubiera festivo, mejor dicho. Tendremos la noche del lunes cartel, la noche del martes también cartel, para acompañarnos mutuamente. Alguien me preguntaba casi que en la época del Mundial iba a haber cartel. Claro que sí. El Mundial, el partido más tarde creo que es a la 1 de la tarde hora Colombia, entonces a las 3 de la tarde ya, chao Mundial. Es una noche dedicada a las historias. Esta semana hemos abordado diferentes temas como las ánimas en pena, los amarres. Hablamos de los códigos sagrados, que también estuvo bastante interesante. Todo lo relacionado al poder de los números, ¿no? La noche de hoy ha sido de historias y mañana aterrizará ya un invitado con un nuevo tema y una nueva pregunta que ojalá los que quieren formular pregunta para el libro del cartel, no me canso de repetirlo porque he visto que algunas personas no han entendido que la pregunta no se debe dejar en los comentarios de las publicaciones que hacemos. La pregunta la debe dejar en su cuenta de Instagram. Como cuando usted publica una fotografía, lo mismo. Publique una pregunta. Tripas, es que no sé cómo publicar una pregunta en mi cuenta. No se enrede. Escríbala en una hoja y le toma una foto. Listo. La publica. Lo importante es que en la parte de abajo diga numeral el libro del cartel. Porque si no, no me entero que usted publicó una foto. Yo me meto al numeral y veo las publicaciones. Chévere si revisan antes de publicar una pregunta que ojalá no esté la pregunta, que usted diga, oiga, me gustaría que hablaran de... ¿Qué le preguntaría usted a Dios? Entonces usted va a las preguntas y dicen, ay no, ya la hicieron. Entonces formule su pregunta y le pone el numeral y ojalá pueda ser elegida para la noche de mañana. Seguimos con historias. La noche de hoy son con historias. En Facebook, el grupo El Cartel Paranormal. Repito, en Instagram, el libro del cartel y en Twitter, el numeral, historias en el cartel. Y las líneas 031, si quieren llamar, 031-288-4218 o 031-232-2124. Ahí están las líneas abiertas. Usted llama y aproveche este espacio para contar esa historia que seguramente su madre, su padre, su hermano, su novia, su hijo le diría, usted está loco. Pero estas cosas pasan. Si le pasara a una sola persona le diría, está loco, ¿no? Está inventando. Pero les pasa a las personas, miren cuántas, yo creo que podemos ver las líneas de manera infinita y haga usted el ejercicio. Creo que cada persona que lo rodea a usted en su vida tiene una historia paranormal. Su abuela, su abuelo, su mamá, su papá, el vigilante de su edificio, el taxíbiris que lo recoge, el camionero, la señora de la tienda. Creo que la mayoría de personas tienen su historia guardada. Entonces estas cosas suceden. El problema es saber, ¿no?, cuándo nos van a suceder o en dónde. Unos creen que siempre pasa en la noche. Otros, ahí me incluyo yo, como yo decimos, a cualquier hora puede pasar esto, ¿no? Soy de los que creo que los fantasmas no tienen reloj. Ni dicen, es de noche, camine, salimos hasta ahora como los ladrones, claro. El ladrón roba a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde. Y el fantasma yo creo que es igual. Lo que pasa es que ¿qué pasa con la noche? A la noche le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque desde chiquitos nos han dicho que la noche hay que tenerle miedo. El coco, ¿no? Y dormir con la luz prendida porque mamá viene el coco y la mamá también. Si no se acuesta bien el coco. Le tenemos pánico a la noche, ¿no? Usted caminar por la noche, usted dice, uy, no, nos roban. En el día también. Lo que pasa es que a la noche le tenemos miedo. Y yo creo que a los fantasmas nos pasa lo mismo, ¿no? Estar solo en una casa de noche, solos. Si a usted le quitan la luz en el día, se fue la luz, maldita sea el partido, lo que iba a cocinar, o bueno, en fin. Se la quitan ya más tarde y, ay no, qué susto. ¿Por qué? La noche, ¿no? Al igual que las casas antiguas, ¿no? Cuando vemos una casa antigua nos da más miedo que un hotel 5 estrellas. Pero yo siempre he dicho, pueden asustar más en el hotel bonito que en la casa antigua. Usted se hospeda en un hotel bonito y no puede que en la habitación que usted duerma se haya suicidado a alguien. El hotel no le va a decir, bienvenido, le tocó la habitación donde ayer se cortó una señora las venas en la tina, pero bien pueda siga. No se lo van a contar. Pero usted duerme tranquilo, ¿no? Y, qué delicia de hotel, qué delicia de cama, qué delicia de baño. Pero si a usted le toca y le dicen, hermano, nos tocó hospedarnos en ese hotel viejo, antiguo, usted como que
no duerme tranquilo y le pasan cosas. A mí me pasó una vez con el equipo que trabaja conmigo cuando vamos a fiestas y fuimos a hacer un show en Buenaventura. Y nos tocó un hotel muy lindo, antiguo, clásico, me voy a reservar el nombre. Pero los que vienen en Buenaventura y me están oyendo allá a través de la Mega Buenaventura saben de qué hotel hablo. Todo iba perfecto. La tarde iba perfecta, llegamos temprano, una piscina hermosa, también se veía ahí parte como del puerto, bueno, espectacular, ¿no? El clima, traguito, piscina, bueno, ni se ve. En la noche fiesta. Y tengo un compañero mío, un productor que le tiene pavor a todo esto. Y el hombre estaba feliz con el hotel, todo, hasta que el mesero, que nos llevó un traguito a la piscina, nos dijo: mi usted es el del cartel paranormal, ¿cierto? Y le dije: sí. Mi hermano, en este hotel asustan. No tardó en decir eso y no pudimos dormir esa noche. Porque, pues pero porque todo el otro equipo dijo: no, nosotros no dormimos acá, Daniel. Eso aquí asustan, no, yo ya sentí un ruido. Estoy seguro que si el mesero no hubiera dicho nada, nadie se da cuenta de nada. Claro, el poder de la mente también, ¿no? Cuando nos dicen que en un lugar asustan, vamos mentalizados al fantasma, a eso, y cualquier cosa lo relacionamos a esto. Pero a los que sí les pasa, verdad, si no le tengan miedo a esto, ¿por qué pasa? Y hoy estamos oyendo historias. Historias que espero que usted recree en su mente, coloree en su mente, las dibuje en su mente y les preste mucha atención. No estoy diciendo que crean esto, pero tampoco juzgue de loco a la persona que llama. Simplemente escuche y saque su conclusión. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Mario. Mario, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Mira, Dani, lo que pasa es que yo anoche yo estaba escuchando el programa. Yo siempre lo escucho es como después de que usted lo monta a YouTube para poder, pues, porque yo tengo un problema de insomnio. Como a las 6 de la mañana me levanté yo, estaba yo completamente consciente y de un momento a otro yo no me podía mover, no sé si era la parálisis del sueño y todo, pues, pero ya después, como al tiempo, yo empecé a caer en cuenta y yo sentía que yo movía las manos, pero yo miraba que mis manos no se movían y entraba en un trance muy extraño porque yo sentía que como que me estaban atando todo el cuerpo, pero como en un sueño, y yo volvía a despertar, veía todo el ambiente completamente normal, pues en mi cuarto, ahí donde yo estaba durmiendo, y otra vez yo me trataba de mover, de gritar, y yo sentía que yo movía las manos, me movía el cuerpo, que yo gritaba, pero absolutamente, visualmente no veía absolutamente nada. Entonces es algo pues muy extraño, y también quería pues aportar una sugerencia en cuanto a la llamada que hubo, que usted le hizo a un brujo. La que se escuchó un sonido extraño. Exacto, sí. Mira, ¿qué cree usted? ¿Qué quiere decir de eso? Mira, yo me puse a analizar muy bien pues la llamada y como el grito, y yo creo que, o sea, el man de más que trabaja como con entes demoníacos. Si usted se pone a ver después del grito, usted entra en un trance como de, en cuanto a la respuesta, o sea, como que si ese ente lo estuviera manipulando para que usted si hubiera sido una persona completamente normal, ahí lo enreda. ¿Sí me entiende? Si usted se pone a ver después del grito, usted dice como que, bueno, y se queda como callado, y eso es como que reacciona. Entonces, para mí era como un ente tratando de manipular para poder, pues, que esa persona, pues, obtuviera como el resultado de sacarle la plata. Bueno, muy bien por su opinión. Este fue el lamento que se oyó en estos días pasados de los que habla nuestro amigo. Este es el pedazo de la llamada, oigan. 8 días que usted me devuelve los primeros 200,000 pesos. Sí, ahí no hay ningún problema y eso no va a pasar porque ella lo va a buscar. Nosotros la desesperamos por medio de las Santísimas Almas, ¿listo? Bueno, señor. Bueno, cualquier cosa, entonces yo me comunico con usted. Ahí está obviamente el sonido elevado, que lo hicimos acá en la producción para que usted lo notara así, pero es obviamente mucho más leve ese sonido. Y uno más atrás, que también es otro lamento, que se escuchó en esa llamada, la pueden ustedes volver a repetir en nuestro canal de YouTube La Mega o en lamega.com.co en la sección del cartel o en la aplicación, ahí están los programas. Eso fue el día domingo, ¿cierto? El domingo estábamos hablando de los amarres, que llamé yo a un brujo haciéndome pasar por una persona que necesitaba hacerle un amarre a una novia. Y se escuchó ese ruido extraño. ¿Qué fue? Ustedes son dueños de la verdad. Yo solo cumplo con decir que no fue ruido aquí nuestro. Sería de allá, sería una interferencia o alguien que quería decir algo del más allá.
Dice Jefferson, un día en mi barrio alguien se suicidó en una casa. La familia se fue de esa casa debido a la situación. Después de unos días vinieron 9 nuevas personas a la casa. Pasaron 8 días y también se fueron de ahí. Luego vinieron otras personas. Sucedió lo mismo y así con muchas más familias. Ellos dicen que siempre ven a una persona parada en la habitación e incluso a un niño que los tumba y los jala hacia la cama. Una noche nos quedamos en un hotel en Popayán, dice Yukito Heideist. Popayán, gran ciudad y de muchos fenómenos paranormales, se dice. No solo por su arquitectura, ¿no? Sino debido al terremoto del año 83, ¿no? Recuerdan ustedes, si no, el Jueves Santo, ¿no? Cerca a las 8:30 de la mañana. Cobró muchas víctimas. Entonces cuando uno va a Popayán, que tuvimos la oportunidad de hacer varios programas allí cuando existía la Mega Popayán, inclusive en el puente del Humilladero, que es hermoso, pero era donde vendían esclavos y todo. Hay muchos lugares que allí, personas que cuentan que asustan. Inclusive tenía un amigo que tenía un bar allá, donde una vez también me presenté y me decía que ahí asustaban. Claro, pues son edificaciones muy antiguas y donde en muchas partes murieron personas. Y Yukito dice que una noche ella se hospedó en un hotel allá. Ah, bueno, hablando de hoteles como el que les contaba de Buenaventura, en Popayán hay un hotel divino. Creo que es el más famoso allá y tiene sus historias, también me reservo el nombre, pero ustedes pueden averiguar y seguramente los que trabajan allí dicen que les pueden contar muchas historias de hotel donde una vez intenté hacer programa, pero obviamente no me dieron el permiso. Una noche nos quedamos en un hotel ahí en Popayán, dice. Yo siempre he sentido cosas, vi una puerta y algo me dijo que no la abriera. Mi esposo sí la abrió y se asomó. Al día siguiente me dijo, ¿viste al niño en el balcón? Le dije, por eso no la abrí. Veían un niño en el balcón de la habitación. Esta historia le sucedió a mi mamá, a la mamá de mi abuela, perdón, o sea, a su bisabuela, David Esteban. No teníamos casa y debíamos caminar de pueblo en pueblo ya que éramos personas muy pobres. De repente un día fuimos a un pueblo el cual no recuerdo el nombre. Solo sé que era muy bonito. Allí nos quedamos más o menos unas 2 semanas, ya que debíamos llegar a donde unos familiares. Y en el tiempo que estuvimos ahí, un día salí a jugar por el pueblo. Estaba corriendo y sin darme cuenta choqué con una señora y le tumbé una paila con frijoles. La señora me pegó en la cabeza. Yo salí llorando a contarle a mi mamá. Ella, llena de rabia, salió a buscar a la señora. Tuvieron una gran discusión. No supe más de la señora. Lo que sé es que cuando nos fuimos del pueblo, mi madre empezó a padecer cosas extrañas. Llegamos a casa de nuestros familiares y cada 2 noches siempre se paraba una gallina negra en la ventana de mi mamá. Ella dejó de comer porque las cosas le caían mal. Su pelo negro dejó de ser sedoso. Se volvió tosco. Mi padrastro solo le pegaba mientras que ella ya ni me miraba. Así pasó más o menos un mes, hasta que murió seca. Estaba totalmente desnutrida, pálida. Fue algo realmente oscuro. Sé que cuando murió le salieron 2 hormigas negras por la nariz. La gallina jamás volvió. Recuerdo vagamente que en las noches discutía con alguien por mí, como si se tratara de la señora del pueblo. Creo fielmente que aquella señora mató a mi mamá de una brujería, Dani. Lamento mucho oír eso, David. Fuerte historia. David Vargas, por ejemplo, dice, a mí nunca me ha pasado nada para contarle a Colombia. Es válido, ¿no? Que hay personas que nunca les ha pasado nada, pues así que puedan decir esos brujos, duendes, demonios, ángeles, espíritus. Dicen acá que cuando volvemos a sacar los muñequitos, sí, toca ponerlos ahí con la ouija y todo, porque precisamente acá alguien me dice, Tripas, el día que hicieron la maratón de 48 horas del cartel paranormal, cuando activaron los muñecos vi que el payaso levantó la cabeza cuando lo cambiaron de lugar, dice Paula Catherine.
Un día en mi barrio, bueno, el del suicidio de la casa ya la conté, es que llegan historias. Y ahora no sé si han notado que Instagram cambió los comentarios, ¿no? Antes, si ustedes se dan cuenta, los últimos comentarios iban quedando en orden, ¿no? Si a uno comentaba ahorita, iba quedando de último, pues hablando de arriba hacia abajo. Ahora no, ahora se volvió es un enredo. O sea, le dieron importancia como a los comentarios de la gente importante, no le estoy diciendo a usted que no sea importante, sino que yo he notado eso, y de pronto si alguien tiene más seguidores o algo, lo dejan de primero. Creo que eso lo hicieron como para que los famosos en el mundo que tienen tantos comentarios en sus publicaciones puedan ver de primeras si le comenta a alguien importante, digámoslo así. Si usted es un Maluma y recibe 5.000 comentarios en una publicación y no puede, y le tocaba mirar, pues madre, ¿será que me comentó un artista famoso o algún futbolista famoso? Pues ya no tiene que hacer eso. Simplemente de sus primeros comentarios y ve los primeros van a ser los importantes o los de mayor seguidores. Entonces creo que eso fue como el cambio de Instagram, creo que fue más por eso, para la gente importante no tener que leer 5.000 comentarios, sino los primeros, y ya se da cuenta y dice, sí, me escribió, mira, me escribió Ronaldo, me escribió este artista, me escribió y chao. E ignorar los demás. Entonces, acá me vuelvo un 8 porque a veces no van quedando en orden, sino se mueven los comentarios. Digamos, acá hay unos últimos que parecen hace 10 horas y hay otros de primeros que hace un minuto, entonces acá me desordeno. Pero bueno, gracias Mark Zuckerberg. Dice acá, buenas noches, Daniel Tres Palacios y todos los que nos unimos al misterio. Dice John López, mi tía murió y al terminar sus novenas en esa misma noche soñé que ella me mostraba una esquina de la casa. Me señalaba y me señalaba una teja. Al otro día desperté algo asustado y fue lo primero que hice, mirar lo que ella me mostraba en el sueño. Bella sorpresa. Tenía unas agujas, una lana y una caja de dientes que era bastante, como cosas de ella en vida. Quedé asustado al ver que en mis sueños me había dado un mensaje. Los difuntos sí nos dan mensajes, ya lo comprobé. Saludos desde Carmen de Viboral, Antioquia, tierra de brujas. Gracias John por su historia. Sí he oído de eso mucho, ¿no? Que a veces los espíritus logran darnos mensajes a través de los sueños. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla Harold. ¿Cómo? Harold. Harold, bienvenido amigo al Cartel Paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Pues bueno, muchas gracias Dani. Primero que todo, mira, yo quería pues felicitarte por este gran programa. Quiero decirte que soy un muy fiel oyente. Yo trabajo lavando Transmilenios y pues ese trabajo es de noche. Entonces toda la noche lo escucho y la repetición y todo, todas las noches. De noche y de frío, hermano. Usted lavando Transmilenios con agua al aire y ese frío, ¿no? Sí, sí, señor. En este momento pues está lloviendo, pero pues nada, su merced sabe que toca hacerlo, ¿no? Qué de admirar, hermano, porque es diferente. Una vez conocí uno que lavaba carros, pero en tierra caliente me decía tripa. Yo no sé cómo hacen mis colegas en Bogotá. Es diferente uno a 30 graditos lavando un carro ahorita y más relajadito que usted, hermano. ¿Qué temperatura podemos tener en Bogotá ahorita? ¿9, 10 grados más o menos? La verdad no sabría decirle. ¿Por ahí? Todo lo que dice es que en ese momento ya está lloviendo, empezó a llover. Pues ahorita nos toca es como ponernos un impermeable y... Oiga, diría alguien estúpido como yo, eso es como el que no se mete a la piscina porque está lloviendo. ¿El lavar usted bien mojado y le afecta la lluvia? ¿Mojarse más? Porque igual uno ahí con la manguera bien mojado y usted bien empapado, ¿la lluvia le hace daño más que mojarse con el agua de la manguera? Pues Dani, la verdad yo creo que el cuerpo como que se va acostumbrando y uno acá en el momento pues uno sí se siente húmedo, pero uno la verdad casi no le para bolas a eso. Uno sigue más que todo como en el trabajo y al igual la calor del movimiento pues no lo deja uno así como sentir el frío y esto. Pero pues ya a la madrugada, digamos, cuando uno sale a descansar, ahí sí ya siente uno un poquito el frío ya. Oye, a lo mojado, pero no, pues de resto. Un datico, no, bueno, el Transmilenio es bastante paranormal cuando uno ve toda esa gente, ¿no? Como de Walking Dead, entrando a un Transmilenio, parece un apocalipsis zombie. Pero venga, ¿todos los días lavan todos los Transmilenios? Sí, sí, señor, todos los días. Los Transmilenios o los Zips. Ve, buen dato. Todos los días, por dentro y por fuera. Bueno, amigo, y alguna vez, venga, no sé su historia hacia qué lugar va, pero le ha sucedido de pronto lavando un Transmilenio, que muchos Transmilenios han causado muertes, bien sea, no sé si por culpa del conductor del Transmilenio o del que se iba a colar o el que pasó la avenida, no sé. Pero bueno, no sé el dato de cuántos Transmilenios
han atropellado personas en lo que lleva de Transmilenio, pero debe ser una muy buena cantidad. Entonces uno ahí relacionaría víctimas por tragedias. ¿A usted de pronto lavando un Transmilenio, alguno de sus compañeros lo han asustado en un Transmilenio? Pues mira que precisamente tengo un par de historias y una pues va muy lejana a este trabajo y otras sí son dentro de este trabajo. Mira que nosotros teníamos un compañero, él se retiró y aquí donde yo trabajo hay una parte que le dicen hueco, ¿sí? Y entonces, ¿le dicen cómo? El hueco. El hueco, ok. Es como un pedazo que está despavimentado, pero ahí guardan los carros. Entonces mi compañero estaba trapeando los buses atrás y resulta que en ese hueco dicen que ahí asustan. Siempre han dicho que se aparece una niña, que no sé qué, normal, ¿no? Bueno, y resulta que él siempre había sido muy incrédulo y ese día nosotros estábamos pues lavando cuando él salió de allá totalmente blanco, privado, no podía hablar y señalaba que el hueco. Cuando, claro, ya nosotros pues fuimos a mirar, no había nada y él se pudo calmar y dijo que él se iba a montar a un carro y que vio la niña sentada en un carro. O sea, que la niña estaba así sentada en la silla de un carro. Y pues obviamente él salió a correr y llegó ahí muy blanco, llegó muy pálido, llegó vomitando, se desmayó, quedó súper mal y él pidió de una vez retiro de este trabajo, él de una vez tuvo esa experiencia y él se fue de acá. Él no se aguantó. Imagínese lo que usted cuenta, de pronto cuántas personas o cuántos no hemos tenido de pronto un fantasma sentados en un bus al lado, ¿no? O de un Transmilenio o algo, porque qué tal que mucho... Claro, lo decía ahorita, y siempre he dicho este ejemplo, a lo mejor todos hemos visto fantasmas. El problema es que de pronto son tan reales que no sabemos que es un fantasma. Imagínese usted hasta ahora pasar por el pasillo de su edificio y pase un señor al lado que ni lo salude y ni se ve, que hijo tan grosero. Claro, uno piensa que es el vecino. Claro, o alguien que salió de visita, o que está visitando un apartamento, o en un ascensor con usted, alguien que esté subiendo un ascensor hasta ahora y uno cumple con el buenas noches y hay gente que realmente no dice ni buenas noches y uno dice, irá bravo o algo, y qué tal que sea un espíritu. Y lo mismo, ¿por qué no en un Transmilenio, en un bus? Que usted ve a alguien sentado al lado y todo el mundo lo ve ahí, sea un fantasmita ahí andando en bus. Oiga, bueno. Sí, mira que acá también a muchos compañeros, por ejemplo, les ha pasado que se suben a los carros y les apagan las luces, se les prende, así, por ejemplo, sí, les ha pasado muchas cosas. Dani, mira que yo ayer estuve muy pendiente al programa y pues yo quería llamar a comentar, qué pena me extiendo mucho, ¿no? Tranquilo. Mira que ayer cuando hablaban sobre lo de esta ballena que intentaba hablar inglés, sí. Recuerdo que yo una vez muy pequeño vi un capítulo de Los Simpsons donde como que eran orcas o delfines, no me acuerdo, se tomaban como a la ciudad y comenzaban a hablar y se salían del mar y comenzaban así como a caminar en la aleta. No sé si de pronto tú lo hayas visto. No, ese capítulo no lo vi, pero sí, ayer hablamos de esas ballenas, las belugas, que son como blancas y todo, y pasábamos sonidos de ellas. Yo me acuerdo mucho de ese capítulo, estaba muy pequeño y ayer, como de una vez dijeron eso de que esa ballena había intentado hablar, me acordé de una vez de eso, como de Los Simpsons, pues tú sabes todo eso que le han metido a Los Simpsons. Y ya ahora sí, como para abreviar, te quería contar la historia. Mira que cuando yo estaba muy pequeño, tenía yo aproximadamente unos 13, 14 años, yo tengo un primo que es teniente efectivo de la policía. Sí. Y en ese tiempo él se iba a ir pues para la escuela, sí, se iba a ir a la escuela de cadetes. Entonces pues yo me la pasaba mucho con él, entonces mi tío decidió llevarme a mí al paseo. Eso fue en Anolaima. Entonces, bueno, pasamos una semana normal, muy corriente, muy bacana. Cuando un sábado por la noche iba a llegar una familia de él por parte de la mamá, o sea, por parte de mi tía. Entonces resulta que no había nada para comer, para darles de comer a ellos. Entonces, ponle que a unos 400 metros, como bajando y subiendo una montañita, había otra finca y en esa finca vendían lo que es mercadito, huevitos, panelas y cosas así, en una vereda de Anolaima. Sí. Entonces nosotros íbamos así bajando con mi primo, mi tío nos mandó a nosotros, íbamos así bajando como por una trochita, y en la mitad del camino había como un árbol así grande. Entonces nosotros íbamos con mi primo y empezamos a ver como un bulto blanco, como una sombra blanca. Y nosotros, no, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Empezamos a intrigarnos. Cuando nos fuimos acercando más, resulta que era un niño totalmente blanco y así agachado, acurrucado, así totalmente blanco, y tenía como un overol.
Y entonces la reacción de nosotros fue como que, juepucha, claro, todo estaba oscurísimo, eran como las 9 de la noche en el campo y él estaba ahí acurrucado. Nosotros de una vez salimos a correr y nos devolvimos para la finca. Le contamos a mi tío y bueno, mi tío no nos creyó, normal. Mi tío nos acompañó y cuando llegamos a la otra finca, le comentamos a la señora de la finca lo que nos había pasado a mi primo y a mí, y ella nos dijo que eso normalmente le pasaba hacia los turistas, que porque hace unos años ahí habían unos niños de una finca y uno de los niños, el más grandecito, se subió hasta la copa del árbol y se cayó. Y a lo que se cayó, pues el niño como que tuvo el siniestro y se murió. Y dicen que esa almita quedó ahí en pena. Y pues siempre que así a alguien así como de acá de Bogotá por allá, es que siempre le pasa lo mismo, que se le aparece ese niño que a otros es que se les ha tirado encima desde el árbol y todo. Pero esa vez fue un pánico impresionante, o sea, sentimos así un terror increíble, Dani. Pues a usted, amigo, mucha suerte en su trabajo, un trabajo muy duro de estar dando Transmilenios hasta ahora. Felicitarlo a usted y a sus compañeros. Y muchas gracias por sus historias. Alguien que debe tener muchas historias en su vida es Xavier Piñeros, lo conocen. Clarividente, medium, persona que ve los fantasmas. ¿Qué historia nos podría contar Xavier esta noche? Hola, muy buenas noches para todos ustedes, amantes y fieles seguidores de lo paranormal. Feliz noche también para ti, Daniel Andrés Tres Palacios. ¿Quién les habla? Xavier Piñeros, medium y clarividente. Bueno, yo lo tomaría no tanto como una pregunta de @el libro del cartel, sino de más bien como un compartir, un expresar, allí como dice, sobre las historias paranormales. Deje aquí la suya, qué chévere, qué interesante. Ustedes se preguntarán, Xavier Piñeros, ¿qué historia de paranormal puede tener si él está acostumbrado a escuchar cosas, a percibir energías, a ver personas fallecidas? Digo personas porque efectiva en muchas veces de las comunicaciones se dice con seres fallecidos o personas que nos acompañaron. ¿Será que Xavier, el hecho que tenga esa cuestión de ser medium y clarividente, no le surgen historias paranormales? Quiero compartir con ustedes y decirles que sí. Hoy en día, a mis 33 años, digo medium y clarividente fuera de otro tipo de profesión que tengo y se le llama medios, clarividentes, parapsicólogos, porque bueno, la ciencia no afirma ello, pero sí el tema de la parapsicología, estudios, fenómenos paranormales. Ya de ahí se remiten varias ramas, obviamente, de las personas que tienen cierto tipo de facultades. Mira, yo desde muy pequeño sí he tenido varios sucesos e historias asombrosas que asustan, que privan y que en la actualidad ya logro entender, ya logro decir, tengo que sacar berraquera y no me puedo dejar dominar de ellos. Efectivo a mis historias y a lo que muchas veces he compartido en el programa, cada uno querrá si creer o no, o si realmente lo que cuenta Xavier se relaciona con usted. En la ciudad, en el lado urbano, se dice que casi no pasan cosas, que allí no asustan y demás, que solo pasa en los aledaños, en las ciudades, en los pueblitos. Pues no, muchas veces acá en la ciudad, aunque no lo crea, también pasan historias paranormales. Y una de ellas, yo, Xavier Piñeros, siendo muy pequeño, porque desde muy pequeño he tenido ese tipo de conexión o de facultad con aquellos seres que desde muy pequeño fui burlado, un poco, sí, rechazado, en donde yo hablaba con el aire. Entonces, para mí eso sí era una historia paranormal. Yo hablaba, efectivamente, con mi sombra, tal vez. Mentira, yo hablaba con aquel ser que yo solo veía con un abuelo y una niña que siempre me acompañaban. En el jardín, siempre jugaba con ellos. Me apartaba psicológicamente en varias terapias que estuve. Era ese niño o ese ser que llamaba la atención. Y al crecer en la parte de la adolescencia, mi niñez, pues no fue tan bonita que digamos. Procesos como por ejemplo una religión al cual agradezco muchísimo, en un colegio de monjas que trabajaba mi madre y en compañía de unos padres, me ayudaron en un proceso en plena adolescencia y preadolescencia, el cual algo paranormal, si me creen o no, fui bajo posesiones. Y eso que estaba mi madre, ella, en medio de todo esto, en medio de tantos religiosos, ella decía, no creo, y hasta que de alguna otra forma ya las cosas pasan a ser algo sobrenatural.
Algo muy paranormal y de la historia, y ustedes se preguntan por qué Xavier Piñeros, cuando escucha o dice que escucha niños o llantos de niños, de bebés, juegos cuando uno escucha como cuando ellos corren, o las voces, efectivamente. Yo respeto mucho ello porque recuerdo tanto que vivía hacia el sur de Bogotá. Fui una ocasión, fui a acompañar a mi madre a una señora muy allegada a ella, que en la actualidad todavía nos hablamos. Ella tiene una casa gigante. En ese entonces, cuando tenía 20, 21 años, estamos hablando de unos 10 años atrás, 10, 12 años, recuerdo que escuchaba el llanto de un bebé, de un niño, constante. Fue tanto la atención que llamó en mí que decidí ir hacia el fondo, efectivamente, donde escuchaba aquel ruido, aquel llanto, aquel desespero de ese ser, de ese bebé. Cuando relativamente voy hacia el fondo y un momento a otro giro a la izquierda, desaparece ese llanto. Intento devolverme. Mis piernas temblaban de un momento a otro. Sentí cómo se adormecía mi lengua, sentía cómo quería llamar a mi mamá, aunque ellas ya estaban en la segunda planta, en el segundo piso. Sentía que algo me aturdía, me tomaba, como me agarraba, y en verdad me privé. No recuerdo muy bien del todo, fue que reaccionar. Efectivamente, lo único que quería es salir de esa casa. Dice, ya con el tiempo, dice que cuando se escuchan ese tipo de llantos, porque los niños son seres de luz, son ángeles que deben trascender. Me contaba aquel sacerdote, que pues me reservo su nombre, me contaba aquel que necesité compartir esta historia con él. Él me decía que muchas veces aquellos llantos de aquellos seres que de alguna u otra forma logran aparentar con algo inocente, atrás de ellos puede haber algo muy maligno. Desde ese entonces, en varias ocasiones que yo escucho ellos, siempre pido y me protejo porque no me gusta escuchar el llanto de los niños. Otra de las historias que hablábamos con mi abuela, y que en paz descanse, ella siempre contaba, es un mito, la verdad, es un mito. Se dice que en Sasaima, Cundinamarca, allí viví parte de mi adolescencia también, estudié parte de mi colegio. Mi abuela, y que en paz descanse, esta mujer que batalló hasta sus 89 años, ella nos contaba historias cuando éramos ya más pequeños sobre la historia del medio pollo. Mira, sé que para muchos es un poco como coloquial, como chistoso, pero allí en Sasaima, Cundinamarca, me contaba mi abuela en la finca que se presumía que al escuchar el pío de este dicho, de este espíritu, porque se le llama más que todo que es un espíritu que acecha a los hombres, que acecha a las mujeres que se portan mal a los hombres y los arrastra y los priva y los deja en una quebrada. Mira, para mí algo fue muy sorprendente y es algo muy paranormal. Incluso yo comparto esa historia en mi libro La escuela invisible de un clarividente, mientras que mi abuela nos contaba aquella historia y decía que si escuchábamos el pío, el llamado, a lo lejos, ese ser, ese espíritu o ello estaba junto a usted, es decir, cerca a nosotros. Pero cuando se escuchaba este animal cerca, es decir, que se encontraba lejos, no sé, observándonos, nos decía ella, mirando realmente cómo privar a las personas o que se portan mal. Mira, yo tenía en ese entonces unos, no sé, 15 años tal vez. Y comienza a sonar eso, el pío. Yo decía, Dios mío. Y la abuela decía, por eso es que esa ánima, por eso muy chévere el tema de ayer, o ese espíritu, decía mi abuela, o aquí se le llama que el medio pollo. Yo decía, abuela, sea lo que sea, es algo que está sonando. Créanme o no, quiero compartir con ustedes esta historia paranormal, que para mí fue totalmente vivencial, que me asustó muchísimo, y que se dice que varios hombres se han encontrado allí, no en este pueblo, sino en los aledaños o en otras ciudades, con el llamado de ese pío tan inocente. Y cuando menos piensan, se encuentran totalmente privados, en medio de las llamadas guaduas, esas guaduas que tienen espinas allí, atormentados y sin ni siquiera recordar
por qué llegaron allí. Esta y muchas más historias me gustaría compartir con todos ustedes. Y bueno, les invito, si ustedes quieren saber más de mí, en mi historia, desde muy pequeño en la actualidad, lo invito a que usted obviamente pueda conseguir mi libro. Se llama La Escuela Invisible de un Clarividente. Lo digo con respeto, gracias a todos ustedes. Y bueno, como dice Daniel Tres Palacios, cada uno toma su conclusión. Y esta es parte y una que otra historia paranormal mía. Reciban un fuerte abrazo. Recuerdo a todos ustedes, las personas interesadas, para una consulta a nivel de pronósticos con cristales a nivel general, retiro y protección de ataques psíquicos o brujerías, manejo y aceptación, casos paranormales, terapias alternativas y sanación y mucho más, comuníquese al 311-865-469 o 321-432-7678 o en mis redes como @Xavier Pineros, ese es Xavier con X, V y con N de nene, @Xavier Pineros, Twitter e Instagram. Feliz noche para todos. Gracias, Xavier Piñeros, por compartir su historia esta noche también. Estamos escuchando historias paranormales hasta ahora. Redes sociales, las líneas, nuestros amiguitos del cartel como Xavi, como la de Esteban, que ya lo vimos. Dice acá Olivares Brian: hace años, cuando daban el programa También Caerás, en las tardes de el canal Caracol, dice acá él, me encontraba viendo el programa con mi primo y escuchamos la voz de mi abuelo que nos dijo que apagáramos el televisor, porque siempre pasaba prendido todo el día. Nosotros, normal, pues apagamos el televisor y nos fuimos para la terraza. En eso sale mi abuela y nos pregunta por qué habíamos apagado la televisión. Nosotros le dijimos que mi abuelo nos había regañado y que nos dijo que él estaba tomando cerveza. No, perdón, nos había regañado. Y ella nos dijo que mi abuelo estaba tomando cerveza desde el mediodía y no había llegado. En ese momento nos entró miedo. Nunca supimos quién fue esa persona con la misma voz de mi abuelo que nos había regañado. Y estábamos solos en la casa. Mire, por ejemplo, esa historia, lo que hablamos ahorita, ¿no? En la tarde. Ni siquiera en la noche yo era una voz que por lo menos no era el abuelo porque no estaba en casa. Yo soy guarda de seguridad, dice Monroy Patarroyo. El Viernes Santo estaba de turno, cuando unas puertas se cerraban y se abrían. Días antes se había muerto el señor dueño de la casa y habían desocupado la casa y fuimos con otro guarda y abrían una puerta y cerraban otra. Y así ocurrió muchas veces. Éramos 3 guardas y tomé unas fotos, pero nunca salió en el celular. Hace poco mi suegra me contó que cuando ella estaba pequeña, una noche estaba lista para ir a dormir. Y como de costumbre, su mamá rezaba el rosario todas las noches. Cuando de un momento a otro, ella escuchó a las ánimas benditas. Ella dice que ellas rezaban con la mamá. Esto pasó en el campo, en esas casas antiguas situadas en las veredas, dice Per Krish. ¿Se imagina que su mamá estuviera sola rezando y usted oír como unas voces que la acompañan? Aló, la Mega. Aló. Sí, buenas noches. ¿Quién habla? Con Eduardo Tripas. Eduardo, bienvenido al Cartel Paranormal. ¿Y qué historia nos quiere compartir? Mira, Tripas, yo hace más o menos 4 años me fui ya a vivir con mi esposa y con la familia de ellos. Ellos son cristianos, yo soy católico. Llegamos a una casa grande de muchas habitaciones, 7 habitaciones. Sí. En los primeros días que llegamos, todo tranquilo. Después ellas comenzaron a sentir cosas raras, sombras, presencias. Pero ya llegó una noche en que estábamos todos ahí, ya durmiendo, por decirlo así. Y mi esposa sintió que le levantaron la mesa de noche y se la soltaron. De una. Se sentó ella asustada y de un momento a otro llegó mi suegra, llegaron todos ahí a la habitación que había pasado. Cuando se sintió fue pasar una sombra. Pues yo, incrédulo en todo esto, normal, ¿sí? No, normal. Entonces ellas volvieron a ver pasar la sombra
y como ya son cristianas, comenzaron a orar, y pues mi cuñada se me agarró y me abrazó fuerte, y ellas oren, y pues yo no sé, se comenzó a sentir un frío muy horrible, cuando ya de un momento a otro como que todo pasó, y cuando me voltearon a mirar, yo tenía las lágrimas totalmente así en la cara, escurriendo como si estuviera llorando, pero yo decía, pero si yo no estoy llorando. Me dicen, sí, usted está llorando, vea, tiene las lágrimas así, como si estuviera llorando, como si le hubieran pegado o algo así. Fue tanto el frío que yo sentía que me estaba escurriendo como sudor, lágrimas, pero decían que era que en la casa había algo raro, porque la señora, la dueña de la casa, ella era una señora enferma y a ella la operaban supuestamente por parte espiritual. Que un día nos asomamos por un huequito que había, pues se nos hizo raro y tenía la imagen de un arcángel y pues nos decían que eso era cuando operaban a una persona así espiritualmente, y pues supuestamente eran espíritus que estaban ahí en la casa que llegaban a operar a la señora en la noche. Pues esa es mi historia, Tito. Gracias por compartirla con nosotros en esta noche. Lo que más me ha impactado, dice Darcy Tiriat, fue que el año pasado, a mediados de febrero, marzo, a las 10 de la noche pasada, salí del cuarto hacia el baño. Y en todo el frente del cuarto está el patio. Y como a 3 metros de mí se encontraba mi tía, la cual murió en el 2010. Estaba ahí, de pie, mirando hacia el patio. Pero en ese momento no me pude aguantar. Así que fui al baño y en lo que pasé ahí, ella volteó y se quedó mirándome. Luego, cuando me volví al cuarto, ella seguía ahí y siguió mirándome. No decía nada, no hacía ningún gesto, por lo cual salí corriendo hacia el cuarto. Días después, luego de eso, empecé a ver una niña que se escondía a un lado de mi cama y molestaba con un peluche. Lo bueno es que la niña no me hizo nada malo. Puede que no le haya hecho nada malo, pero nomás uno ver una niña que sale debajo de la cama de uno con un juguete y se esconde, eso creo que ya es demasiado malo, pues imagínese el susto de uno. Pues me imagino, no me ha pasado, pero llegar uno a la casa y que salga algo debajo de la cama, un niño, y después uno mira y no haya nadie, creo que al otro día habría un letrero que decía rienda seguramente. Buenas noches a todos los cartelianos, dice Alo Sparks. Es una historia de 2 partes, ojalá esté aquí completa. Mi mamá fue testigo, era una noche fría en Bogotá, solo quería llegar a casa después de un mal día. Recuerdo que llegué directo al cuarto y me quedé dormido. Siento que llaman desde afuera de la habitación, específicamente en el baño. Me dirijo allí, pensando que era mi mamá, pero me encontré con un ente suspendido de color rojo. Quedé inmóvil, y este ser se acercaba haciéndome perder el conocimiento. Eso cuenta mi madre, que sintiendo un fuerte golpe abrió la puerta de su cuarto. Dice que era yo asustado. Me pregunta, usted no es mi hijo, es alguien más. Y yo le respondí con voz distorsionada y con una mirada lo siguiente: no soy su hijo, soy el diablo. Yo vivo en una finca en Nariño, dice Alejo Salas. Hace como 3 años estaba escuchando el Cartel Paranormal. No recuerdo bien qué programa fue con exactitud. Era un día de campo, hicieron sonar un aparato y pidieron que se manifestara cualquier entidad. En ese momento, en el pasillo de mi casa, en el instante preciso que acabaron de decir eso, se escuchó un grito espantoso, tétrico. De inmediato me puse a temblar y salí a ver qué lo produjo. Miré al piso y había un gato negro mirándome. ¿Aló, la Mega? Aló, hola Dani, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Quién habla? Fernanda. Fernanda, ¿qué historia nos quiere compartir? Bueno, ustedes estaban hablando pues acerca de los amarres y resulta que nosotros, pues mi ex tenía pues su primo y resulta que él se iba a vivir con la novia, ¿no? Entonces nosotros pues de lambones, por decirlo así, fuimos a ayudarle con el trasteo a la muchacha para que se fueran pues para el apartamento donde habían comprado pues ellos. Resulta que nos fuimos para allá y entre pues, mi ex, el primo y yo cogimos una matera que ella tenía, que ella adoraba muchísimo esa mata, y la fuimos a bajar por la escalera. Resulta que de torpes se nos cayó la matera y esa vaina se quebró. Y ella se puso a gritar, se puso histérica, bueno, nos trató súper mal, cuando resulta que entre la tierra había un tarro.
Entonces, claro, cuando yo me paré, yo pateé el tarro. Yo le dije, ve, ¿y esto qué es? Cuando el muchacho la fui a coger y lo destapó, resulta que dentro del tarro había una bolsa. Y dentro de la bolsa habían unos pucos de él con una foto y estaban amarrados pues con un listón. Pero claro, nosotros cuando vimos eso nos quedamos pálidos. Y ella no sabía qué decir. La verdad fue un momento muy incómodo. Y entonces, pues claro, el muchacho dijo, no, mire, hasta aquí llegó con usted, porque le encontró pues el amarre. Entonces, pues esa es una de las historias pues, que tengo ahí. Y la otra, que hablaban pues de las ánimas, digo que yo creo mucho en ellas, y ellas me han ayudado muchísimo, por ejemplo, si he estado como en riesgo, si he querido tomar una decisión, si me ha pasado algo que atente como contra la integridad mía, yo les pido mucho a ellas y les oro y todo, y a veces cuando son cosas muy extremas, yo les he tenido que pagar con sangre, por ejemplo. Entonces yo tengo una hojita, entonces yo tengo ahí escrito por qué estoy pagando o qué les estoy dando gracias, y les coloco una gotica. Entonces ya puedo estar tranquila y puedo ver que estoy en paz con ellas, y es como mi forma de pagarle a ellas, ¿sí me entiendes? Entonces digo que sí esa energía de ellas sí lo ayuda a uno muchísimo. Hola, ¿qué tal amigos del Cartel de la Mega? Les habla Alejandro Montoya, y en la noche de hoy quiero compartirles a ustedes un par de historias paranormales. Aquellas historias que no tienen una explicación, historias que nos dejan sorprendidos, anonadados, que muchas veces tenemos la oportunidad de vivir en compañía de otras personas, pero que la mayor parte de veces nos toca a nosotros solos. Para quienes me conocen saben que más o menos unos 2 años aproximadamente, si no es que un poquito más, yo me desempeñaba en la parte o en la labor de la liberación espiritual, lo que se conoce más como los exorcismos. Ayudamos a varias personas dentro de esos 12 casos que logramos atender. Desafortunadamente algunos simplemente eran psicológicos, otros ya eran casos que rompían lo normal, algo ya más real. Bueno, resulta que en uno de estos casos, obviamente no voy a dar nombres ni ubicaciones, fuimos contactados por una familia que tenían problemas con una niña, aproximadamente 12, 13 años, no recuerdo bien. Esta niña, pues comentaban sus papás, al parecer en el colegio no jugó, pero fue testigo de la tabla Ouija. Ella estaba viendo cómo jugaban sus compañeras en el colegio la tabla Ouija. Por desgracia, las entidades o los demonios son como los leones. Ellos cazan siempre, van por el que se ve más débil. En este momento, cuando la niña estaba viendo, el demonio la seleccionó a ella y empezaron a suceder cosas extrañas. La niña empezó a tener conocimiento de lo desconocido, como lo es la adivinación. Empezó a premeditar cosas en sueños. Empezó a no recibir comida. Ella no podía pasar. Ella le tocaba solamente agua y gelatina. Bueno, no recuerdo qué más le daban a ella. Y los papás estaban muy preocupados. Ella pues empezó a perder peso, la piel se le empezó a deshidratar, el cabello se empezó a secar, la niña estaba en un estado deplorable. Cuando llegamos nosotros a recibir el caso, la niña, yo recuerdo bien que la bajaron, le iban a dar una vuelta como al parque porque tenían que hacerla mover, tenían que hacerla caminar, porque obviamente los músculos cuando no se usan se atrofian. Y recuerdo que estábamos sentados, ¿por qué hablo en plural? Porque estábamos con 2 personas más que me acompañaban a hacer este tipo de liberaciones. Estábamos sentados en una entrevista con los papás y es increíble, tal vez algunos no crean, otros sí, porque ya pueden estar viendo la misma experiencia o pueden haber pasado por eso. El señor me decía que, bueno, me estaba contando cómo había empezado todo, los síntomas que presentaba ella, los cambios de voz que tenía personalidades múltiples. Y mientras él me contaba todo esto, en el cuarto, en el segundo piso donde permanecía la niña habitualmente, se pueden escuchar gritos de la niña.
Les recuerdo que la niña hace unos minutos había salido de la casa, ya no se encontraba ahí, y es impresionante. Obviamente ya cuando empezamos a hacer el exorcismo, ya obviamente nosotros como, digámoslo así, exorcistas entre comillas, teníamos una lista de síntomas y una lista de sucesos que nos llevaban a determinar si el caso era real o no. Ya pues obviamente, como les acabo de contar, con el hecho de escuchar los gritos en la habitación sin que la niña se encontrara ahí,